En nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, les damos la bienvenida y es un placer para nosotros contar con su presencia y que nos acompañen en esta puesta en circulación del libro La Ciencia Política sobre América Latina, Docencia e Investigación en Perspectiva Comparada. Antes de iniciar, quisiéramos destacar y agradecer la presencia del expresidente de la República Dominicana y presidente de nuestra Fundación Global Democracia y Desarrollo, el doctor Leonel Fernández, y de nuestra invitada, la doctora Flavia Fredenberg, quien nos acompañan en el escenario para presentar y dialogar sobre el presente texto. Agradecemos también la presencia del señor Marco Herrera, nuestro director de Funglode, y del señor Marcos Villamán, rector del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Y por supuesto, agradecemos la presencia de todos ustedes. El libro que nos convoca en la noche de hoy, La Ciencia Política sobre América Latina, es una recopilación del trabajo de más de 20 politólogos y politólogas, quienes originalmente presentaron sus visiones, análisis e investigaciones en un seminario internacional titulado El Estado de la Ciencia Política en América Latina, desafíos y oportunidades de la docencia y la investigación en perspectiva comparada, el cual fue celebrado los días 27 y 28 de enero del 2010 aquí en nuestra sede en Funglode. Dicho seminario fue en su momento iniciativa del entonces presidente de la República, el doctor Fernández, y fue organizado conjuntamente por Funglode y la doctora Flavia Fredenberg, con la participación de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, ALACIP. La obra contiene 22 trabajos en los que se destacan 34 autores de 17 países de América Latina y de Europa, y la misma se encuentra dividida en 4 secciones relativas al origen y desarrollo de la ciencia política en América Latina, las oportunidades para la creación de espacios académicos, tradiciones analíticas y metodológicas en la región, así como los retos que enfrenta a futuro la disciplina. La primera sección es sobre la enseñanza de la ciencia política en países como Argentina, Chile, Venezuela, México, Panamá, Brasil, Uruguay y la República Dominicana, donde los autores hacen referencia a los programas, departamentos y centros donde se imparte la disciplina. La segunda parte hace énfasis en la investigación politológica sobre América Latina desde una perspectiva de los Estados Unidos, de España, de Francia, Alemania, Noruega y la República Checa. La tercera parte del libro trata sobre las publicaciones más relevantes donde se destaca la ciencia política en el contexto mundial y local, así como la supervivencia de la política en la región de forma comparada. Y por último se encuentra la última parte del libro, que hace un enfoque sobre la profesión y sus niveles de institucionalización en América Latina. Sin lugar a dudas, la obra que presenta en la noche de hoy nuestra invitada, la doctora Flavia Fredenberg, y que ponemos a su disposición en la noche de hoy, representa un gran aporte para el estudio en general de la rama en nuestra región, el cual no solo ofrece un análisis de la heterogénea y desigual evolución de la disciplina, pero también ofrece una importante y valiosa reflexión sobre el futuro de la institucionalización, profesionalización, enseñanza e investigación de la ciencia política en América Latina. Sin más preámbulos, le paso las palabras a nuestros invitados para que nos deleiten con este diálogo que todos estamos ansiosos por escuchar y que estoy segura que será de provecho para todos. Luego de las intervenciones, tendremos un breve segmento de preguntas y respuestas donde ustedes también tendrán la oportunidad de participar del diálogo. Muchas gracias. Paso la palabra al panel. Pues muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos hoy en esta puesta de largo de un libro muy querido por nosotros, una idea de nuestro querido presidente y la idea de hacer el seminario, la visión de hacer el seminario en aquel momento, en el 2010, cuando este tipo de preguntas todavía no nos hacíamos tanto, menos de manera comparada, y menos pensando en los retos que teníamos en el desarrollo de la ciencia política comparada en la región. Así que ya por el 2009 comenzamos a pensar en cómo juntar, y en ese momento juntamos a más de 24 colegas, coordinar agendas, traerlos para aquí, conversar, dialogar, criticar. Y luego desde aquel año 2010, y gracias al apoyo sustantivo de nuestra querida Noris, que ha sido el alma de este libro y a quien quiero agradecer públicamente, desde la editorial Funglode,
Desde la editorial Funglode, que es una editorial que además yo respeto muchísimo, y no solo porque quiero mucho a Funglode como institución y a la gente que hace Funglode, sino de la mano del Instituto de Investigaciones Jurídicas ya al final, que nos prestaron el sello también como para reforzar el papel de nuestra querida editorial Funglode, pues vimos a la luz este libro en el cual todos los autores que participaron estamos muy agradecidos y agradecidas porque estamos convencidos que es una obra única, única por muchos sentidos. Posiblemente, hoy hablábamos con Noris, única porque posiblemente fue la última vez que muchos de todos nosotros nos juntamos en un evento internacional. Único porque uno de nuestros colegas, a quien le dedicamos el libro, fue la última vez que le vimos muchos de nosotros, nuestro querido Martín Lardone, el que escribió el capítulo sobre la docencia en Argentina, y él luego falleció y ya no le volvimos a ver. Único porque posiblemente esa fue su última publicación y ya le hicimos llegar al hijo de Martín el libro para que esté muy orgulloso de su papá y de lo que su papá hacía. Único porque posiblemente va a ser difícil juntar a toda esta gente otra vez en una obra de características similares. Son todos colegas muy brillantes, muy conocedores de la situación de América Latina. Muchos de ellos trabajan en América Latina, son politólogos y politólogas que trabajan en América Latina, en universidades o en centros de pensamiento. Otros no están en América Latina, pero viven con el alma en América Latina, los que nosotros llamamos, muchos son de la diáspora politológica, digamos, que están haciendo América Latina, pero desde centros de investigación en Estados Unidos y en Europa. Algunos de ellos no son latinoamericanos, pero son latinoamericanistas, y para nosotros era importante contar con su voz y experiencia. Único también este libro porque posiblemente la división en qué pasa con la docencia, o sea, qué enseñamos cuando decimos que enseñamos ciencia política. ¿Qué pasa con la investigación? ¿Qué investigamos cuando decimos que investigamos sobre América Latina? ¿Qué pasa con las metodologías? ¿Cómo investigamos? ¿Qué metodologías usamos cuando hacemos esas metodologías? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo nos vinculamos? ¿Cuáles son las redes, las asociaciones profesionales? ¿Cómo hacemos para comer, de vivir de la ciencia política? Que para muchos países eso es todo un reto. Hay mucha gente que no puede trabajar de hacer ciencia política. ¿Y dónde publicamos? ¿Cuáles son las revistas en las que publicamos? ¿Y qué es hacer Latinoamérica desde la ciencia política desde Estados Unidos? ¿Y qué es hacer Latinoamérica desde República Checa? ¿Y qué es hacer Latinoamérica desde Noruega? Y todo eso está en este libro. Estamos sumamente agradecidos. Nadie creía que lo íbamos a conseguir. Y lo conseguimos. Mi amigo Marco suele decir que yo tengo que tener más paciencia. Es decir, que tengo que venir más a Dominicana para tener más paciencia. Y yo solo le decía a mis colegas, paciencia. Yo sé que mi gente no me va a fallar y yo sabía que este libro iba a salir. Así estamos muy agradecidos y hoy es un día de fiesta para todos nosotros porque este libro resume, es una radiografía clara, plural, crítica sobre el estado de la docencia, la investigación, las relaciones entre los politólogos y las politólogas, las publicaciones y las asociaciones que forman parte de la manera en que nos vinculamos y nos relacionamos en relación a la ciencia política en América Latina. Y decíamos hace un ratito, no existe una publicación así en inglés, no existe una publicación así en español. Créanme, es algo... Noris y yo nos lo leímos 7 veces, así que más o menos podemos saber de lo que estamos diciendo. Es algo único que esperamos que todos ustedes lean, aprendan, se apropien de él, conozcan, discutan, critiquen, repliquen los estudios para continuar avanzando en el desarrollo y la institucionalización de la ciencia política. Flavia, esta noche nos ocurrió algo extraño.
que nunca había ocurrido en la Fundación Global. Y es que al iniciarse esta conferencia se fue la luz. Y yo sé que entre nosotros hay algunos que son muy supersticiosos y pueden creer que se fue la luz precisamente porque íbamos a hablar de ciencia política, que sería vista como una ciencia sombría, como una ciencia lúgubre. ¿Hay tal cosa con la ciencia política? Yo pensé lo mismo, pero no quise comenzar la intervención así. Yo creo que la metáfora puede ser a la inversa, al contrario. Ahora se hizo la luz porque ahora vamos a hablar de ciencia política. Qué bien. Qué bien. Bueno, y esa ciencia política que se ubica en sus orígenes desde el punto de vista académico en los Estados Unidos, ¿cómo llega a América Latina? Bueno, Estados Unidos ha sido importante en el desarrollo de los primeros espacios institucionales de llamar a algo ciencia política. Nosotros somos deudores de otras disciplinas, ¿no? Como el derecho político, el derecho constitucional, y los departamentos de Estados Unidos que tienen ciencia política son de 1890, ¿no? Específicamente. Al mismo tiempo, Francia también tienen escuelas de formación de ciencia política. Ellos hablan de ciencias políticas. Todos los que fueron estudiantes míos saben cómo me pongo de nerviosa cuando hablan de ciencias políticas, porque en realidad nosotros creemos en que hay una disciplina que tiene un método y un objeto de estudio, y por eso lo decimos en singular. Yo creo que la ciencia política va de la mano con la democracia. Mientras ha habido dictadores, los seguidores de los dictadores y los que le tenían miedo a los dictadores no querían a la ciencia política, pero en realidad no querían a ningún tipo de ciencia, preferían el oscurantismo. Sí. La ciencia política supone pluralismo y la ciencia política necesita democracia. Por tanto, ya llevamos 4 décadas cuando Dominicana y Ecuador comienzan el tránsito en el 78 hacia un tipo de sistema político más representativo y más democrático y más competitivo. Y la ciencia política se ha desarrollado sustantivamente más en América Latina, aunque había excepciones, ¿no? En países donde hay carrera de ciencia política desde los 50 o los 60, como Costa Rica o Argentina, pero digamos, la plenitud del desarrollo de esta disciplina que tiene tradición anglosajona y que tiene tradición francesa, va a desarrollarse plenamente en las últimas 4 décadas. Pero llama la atención el hecho de que en Uruguay, ya finalizando el siglo XIX, en la última década del siglo XIX, se introdujo la ciencia política desde el punto de vista académico, y que en México, en las primeras 2 décadas del siglo XX, también ya empezaba a difundirse la disciplina de la ciencia política. Era otra disciplina, ¿no? Sí. Eran estudios políticos, ¿no? Sí. Yo creo que el desarrollo histórico en cada país va a estar asociado a varios factores. Factores políticos, factores académicos, es decir, de fortaleza por ejemplo, de la educación superior, factores económicos, y factores estratégicos, digamos, si quieres, ¿no? Entonces, factores políticos, esto que decía de la democracia. La ciencia política como política comparada, como la conocemos ahora, autónoma, con metodología propia, separada del derecho, separada de la sociología, es más reciente en la región. Claro, eso no quiere decir que no hubiera estudios políticos, o que no hubiera licenciaturas en ciencias políticas, morales y jurídicas, que estaban más, digamos, de alguna manera dependientes de esas otras disciplinas. Pero yo creo que son las últimas 4 décadas en donde hemos visto un crecimiento exponencial de la ciencia política en número de estudiantes, en número de centros de formación, en número de publicaciones, en número de profesores y en número de gente que dice que hace ciencia política. Yo cuando me fui a estudiar ciencia política no empiezan a hacer cálculos de edad ni mucho menos, pero a mí me costó explicarle a mi papá qué era ser politólogo. Y el hombre pobrecito, decía, esta niña, porque aparte yo me iba a estudiar periodismo y cuando me fui a estudiar periodismo, de hobby empecé a estudiar ciencia política. La cosa más o menos es esa explicación. Pero es hasta 1995 que un periódico argentino, Clarín, titula Guillermo O'Donnell, politólogo, o sea,
3 años después que yo empiezo la carrera, que mi papá entiende que si Clarín había puesto en sus páginas politólogo y que había un señor que se llamaba Guillermo O'Donnell, que vaya a saber quién era para mi pobre padre, ¿no? God, imagínense, eso existía. Les estoy hablando en 1995. Sí. La gente me decía, ¿usted estudia fonoaudiología? No, yo estudio politología. Ah, ¿usted hace futurología? No, yo estudio ciencia política. Claro, estamos hablando que hace pocas décadas la gente no sabía qué era lo que nosotros estudiamos. Y lo que no tiene nombre es muy difícil de que exista. Lo que la gente no sabe qué es muy difícil que exista, ¿no? Max Weber habló del oficio del político. ¿Qué diferencia habría entre el politólogo y el político? Es una pregunta genial. Y ¿puedo hacer un experimento? Claro. Sí. 2 temas para República Dominicana. ¿Vale? Posiblemente hoy sea el último día que venga a este sitio después de esto. No, yo vengo a Dominicana si él es presidente. Así que cuando él es presidente yo vengo y cuando él deja de ser presidente yo no vengo. Qué compromiso, ahora hay que ganar obligatoriamente. Vale. Es que hoy estábamos haciendo el cálculo y la última vez que visité Funglode fue cuando todavía estaba en la presidencia, presidente. 2 experimentos. Miren, ¿por qué los políticos no son politólogos? ¿Y por qué los politólogos tienen que ayudar a los políticos en sus procesos de toma de decisiones? 2 temas, ¿no? Hoy fui a la mañana a la radio y me preguntaron sobre el tema de las primarias. Sí. ¿Vale? Yo sé que es un tema complicado aquí hoy. ¿Cuántos años lleva esa ley de partidos discutiéndose? Yo era chiquita y ya se estaba discutiendo, o sea, imagínense. ¿Va? La ciencia política tiene muchísimos estudios que muestran empíricamente los efectos de las primarias. No tendría que haber discusión si uno mira lo que dice la ciencia política. Podemos discutir 3 cosas, eso sí. ¿Hasta qué punto el Estado le tiene que decir a los partidos cuánto tiene que regular internamente su vida interna? Esa es una discusión que yo he hecho muchos años. ¿Por qué el Estado le tiene que obligar a los partidos a tomar un determinado mecanismo? ¿Y por qué no puede, según la autonomía organizativa de cada partido, sobre todo si son sujetos de derecho privado, que cada partido decida cómo decide que es su democracia interna, ¿no? Abdalá Bucaram me lo enseñó muy bien una vez. Me dijo, doctora Flavia, en mi partido hay mucha democracia interna. Abdalá Bucaram, ¿sí? Partido del roldosista ecuatoriano. Voy y le pregunto a los militantes, ¿hay mucha democracia interna en el...? Por supuesto, doctora Flavia. ¿Y cuál es la clave? La clave es tener el teléfono del líder. El que tenga el teléfono del líder puede hablar con el líder, entonces siente que ese partido le escucha. Por tanto, ahí hay democracia interna. ¿Va? Ese era el mecanismo de democracia interna que esa organización creía. Por supuesto, no había elecciones internas, no había elecciones competitivas, no había primarias, no había nada. Bueno, había procesos que legitimaban la decisión de un líder, ahí sí, populista y con una organización que dependía estrictamente de él. ¿Va? Cada partido tiene un mecanismo de cómo decidir y qué es lo que sus militantes y sus dirigentes entienden como democracia interna. La ciencia política dice, ¿qué aberración es esta? Solamente van a ser democráticos internamente aquellos procesos que tengan competencia, inclusión, ¿sí? Competitividad, es decir, haya más de un candidato compitiendo, que haya inclusión de los grupos subrepresentados, ¿sí? Que las mujeres estén en los procesos de toma de decisiones, que los afros estén en los procesos de toma de decisiones, que los indígenas, donde aquellos países donde hay indígenas, estén en los procesos de toma de decisiones de esos partidos, y centralización. Si cumplen estas 3 condiciones, la ciencia política, Gideon Rahat, desde Israel, yo misma hemos creado índices para medir los niveles de democracia interna de los partidos políticos y lo hemos aplicado, ¿vale? Entonces, si ustedes tienen el desafío, segundo punto, de democratizar internamente los partidos, la ciencia política a los políticos le dicen, ustedes tendrán que hacer
procesos de selección de candidaturas que sean competitivos, incluyentes y centralistas. Todo lo demás no sería democracia interna. ¿Me siguen? Van dos debates. Si el Estado tiene que decirle a los partidos cómo tiene que ser su proceso, y dos, si el desafío es democratizar internamente. Yo he estudiado, si algo he estudiado en la vida son procesos de selección de candidatos. Llevo 20 años estudiando eso. Cuando era chiquita me dedicaba a hacer una base de datos que era ir a ver partido por partido qué mecanismo usaban y los efectos que tenían. Ustedes pueden no creerme, no tienen por qué creerme, ¿sí? Yo solo digo que yo llevo 20 años estudiando esto. Ningún partido, por el solo hecho de haber hecho elecciones internas, solo por ese hecho, cerradas, competitivas y democráticas, ha ganado una elección. Eso dice la ciencia política. Revisé 64 partidos entre 1978 y 2015. Vi qué mecanismos de selección usaron. Y hacer elecciones internas cerradas o hacer elecciones internas abiertas no mejora tu plus electoral. Los partidos que han ganado las elecciones hacían convenciones. Por tanto, no se puede afirmar que hay una correlación positiva entre el tipo de mecanismo de selección de candidaturas y el éxito electoral. Hace 15 años, un político dominicano en La Romana me encaró, ¿no? Así como son ustedes, y me dijo: doctora Flavia, usted viene aquí a impulsar las elecciones internas. Yo soy fan de las elecciones internas cerradas, tengo que decirlo, ¿vale? No por los argumentos del artículo del presidente hoy en el periódico, sino por otros argumentos, ¿sí? Tengo otros argumentos, ¿ok? Que los podemos conversar luego. Pero digamos, yo soy, siempre lo he dicho, tengo que ser honesta. Pero allá en La Romana, no les quiero mentir qué año era, si 2004 y demás, cuando estaban otra vez en la discusión de la famosa ley de partidos, un político dominicano, que la verdad no recuerdo quién era, me dijo desde el público: usted viene aquí a impulsar las primarias. Estaban muy enfadados porque evidentemente habían intentado hacer las primarias y no les había salido tan lindo como querían. Y si usted sabe que acá el que paga manda, así que ¿cómo puede venir a impulsar primarias si en realidad luego a la mera acá eso no es una cuestión de mérito, de reglas y de competencia, sino del que tenga más recursos? Lo que les quiero decir es, ustedes tienen que tomar una decisión importantísima. Yo, si fuera política, iría a ver lo que se ha estudiado sobre los efectos de las primarias en otros países. Depende mucho del grado de cohesión del partido. ¿El partido es fuerte? ¿Tiene un padrón limpio? ¿Se han limpiado a los que emigraron? ¿Se han limpiado a los que están muertos? ¿Se han limpiado? ¿El padrón es real? Eso va a garantizar mayor probabilidad de que la primaria salga bien. Las primarias abiertas tienen unos costos importantísimos. Acuérdense de Argentina antes de las PASO. Acuérdense cuando los muchachos peronistas fueron a la interna del Frepaso, hicieron que Bordón saliera electo en contra de Chacho Álvarez, que era el candidato, Bordón, que mejor le convenía a la competencia, no a su propio partido. La política comparada sirve para esto, para aprender de los problemas que esas instancias han tenido en otros países y para tomar decisiones. Weber era muy inteligente. Weber dijo: no es lo mismo ser político que ser científico. Yo cada vez más estoy más mayor y entonces estoy más weberiana en una cosa. Y es que creo que cada vez más la ciencia política tiene que ayudar a la sociedad, a los practitioners, a los políticos a tomar decisiones. Hay que pensar más en la manera en que transferimos el conocimiento académico a la sociedad. Y entonces ahí hay que ayudar a Weber, en el sentido de Weber, es decir, algunos van a ser políticos y otros van a ser cientistas políticos. Lo que yo creo que ha pasado en algunos países y en algunas regiones es que ha habido como una disociación, como poco diálogo entre el que investiga
y el que toma decisiones. Yo entiendo que una decisión política no se tiene que tomar solo por lo que diga la ciencia política, porque si no, entonces, imagínense. Pero yo creo que las decisiones son más informadas, las decisiones son mejores cuando uno tiene más conocimiento. El segundo tema es el tema de la igualdad sustantiva. Otro temita. ¿Cuántas mujeres dominicanas hay en el padrón? ¿Cerca del 50%? ¿Cuál es la representación de esas mujeres en el Congreso dominicano? No están. ¿Cuánto es en el Senado? No están. ¿Cuánto están a nivel local y a nivel...? No están. Entonces, las democracias latinoamericanas tienen una deuda con las mujeres. Para mí hoy no es posible hablar de democracia sin mujeres. Es algo contradictorio. Yo no puedo seguir viviendo en sociedades donde las mujeres no tienen igualdad efectiva en el ejercicio de sus derechos que los hombres. Esto lo está mostrando la ciencia política. Todos los estudios muestran que las cuotas han incrementado 26 puntos porcentuales la representación de las mujeres en los legislativos nacionales. Los datos de la CEPAL muestran. En 1990, en términos medios, teníamos 9% de representación. Y hoy tenemos 29.9% de representación. ¿Cómo se consiguió esto? ¿Porque los hombres un día decidieron que las mujeres estén en las candidaturas? Claro que no. Eso fue a golpe de leyes, a golpes de sentencias, a golpes de monitoreo desde la sociedad civil, desde la academia, desde los jueces, desde los organismos electorales, de monitorear y aplicar esas leyes. Es bueno que los hombres escuchen bien cómo es que nos ganan, ¿eh? Aquí está la estrategia revelada. Yo sé que Dominicana no me va a fallar y se va a sumar a una revolución silenciosa que se está haciendo en toda América Latina. La ciencia política le ha dicho al mundo que ya las cuotas están out. Ahora vamos a la paridad. Entonces, los políticos dominicanos, mayoritariamente hombres, que están tomando decisiones, deben sumarse a lo que la ciencia política les está diciendo. Hay que ir a candidaturas paritarias. Paridad vertical, paridad horizontal, paridad transversal y políticas de igualdad de género. Y yo estoy segura que tenemos una coyuntura muy interesante en Dominicana, en donde estos temas tienen que estar en la agenda pública. Dominicana no puede estar por detrás de este tipo de temas. Y este es un ejemplo, dos ejemplos de cómo la ciencia política puede contribuir a los políticos y a las políticas a hacer mejores políticas. Claro. En el caso dominicano, Flavia, ya la última reforma constitucional del 2010 estableció la equidad de género entre el hombre y la mujer, de manera que la hemos consagrado constitucionalmente. En el marco del debate nacional sobre la ley de partidos, movimientos y agrupaciones políticas, se está avanzando de un 33% de representación femenina a un 40%. Es un avance, no tenemos la paridad, pero existe la voluntad de que podamos llegar a eso. De manera que creo que en República Dominicana estamos entendiendo bien la magnitud y la importancia del debate y cada vez más es mayor la representación de la mujer en la esfera política. Con respecto a las primarias, yo siento que efectivamente en el caso nuestro la reflexión ha sido de una perspectiva constitucionalista, más que ciencia política desde el punto de vista constitucional y de carácter comparativo. Es decir, lo que estamos viendo primero es definir cuál es la naturaleza jurídica de los partidos políticos. El criterio que prevalece es que si bien los partidos políticos son instituciones especiales, son sin embargo de derecho privado, aunque tienen un interés público, porque el fin último de los partidos es dirigir al Estado, y por tanto, como los partidos hoy día están siendo constitucionalizados, tienen relevancia constitucional, pero en esencia son de derecho privado. Y ahí viene la pregunta que usted hacía. ¿Qué tanto puede decidir el Estado lo que se hace internamente en un partido? Y aquí, digamos, hay dos conceptos que son básicos. El derecho de asociación, que implica por consiguiente el derecho de los afiliados o de los miembros de ese partido, y la democracia interna,
que significa la protección de los derechos de los afiliados y que internamente, como decía, haya competencia, haya pluralidad de las ideas y representación en el escenario político. Entonces surgió en el caso nuestro el debate de establecer como método único de escogencia de candidatos a cargos de elección popular primarias abiertas y simultáneas. La reacción nuestra es que es inconstitucional. Primero porque hablar de primarias abiertas es hablar del padrón del órgano electoral, de la Junta Central Electoral. Claro. Por tanto, son los ciudadanos en general los que votarían por los candidatos de un partido. Se estaría violentando el derecho de los afiliados a ser ellos quienes decidan, digamos, quiénes deben ser los candidatos de cargo de elección popular. Nuestra Junta Central Electoral hizo un planteamiento que nos pareció el correcto. La Junta dice en su propuesta de ley que los partidos políticos tendrán derecho a escoger los candidatos a cargos de elección popular conforme al método que cada partido decida y que figure en sus estatutos. Parece correcto. Entonces alguien responde, bueno, muy bien, entonces quiere decir que dentro de las modalidades que el partido puede asumir estaría primarias cerradas como estarían primarias abiertas. Claro. Yo digo, tampoco. Okay. Las cerradas sí, pero las abiertas no, a menos que un congreso del partido decida una modificación de los estatutos, porque el hecho, digamos, asumir primarias abiertas es una renuncia de un derecho fundamental. Por lo tanto, para poder expresar esa renuncia, se requeriría la expresión de la voluntad de la mayoría de los afiliados. Y en este caso, lo único que lo hace es el órgano superior de un partido, que es su Congreso. Entonces, en ese sentido, digamos, la ley no podría establecerlo, al menos que voluntariamente los partidos lo asuman. O que la ley cambie la naturaleza jurídica de los partidos. Que ya sería más complicado decir que los partidos son instituciones de derecho público sin ser instituciones del Estado. Por lo menos en Costa Rica tiene el mixto, es decir, al interno son derecho privado y en la cara electoral de cara a las instituciones es derecho público. Lo que pasa es que uno vería esta distinción entre derecho privado y derecho público, ¿no? El derecho público siempre se entiende todo lo que tiene vinculación con el Estado. Tiene que ser una institución del Estado, por lo menos en el derecho tradicional francés que conocemos aquí en República Dominicana. Los partidos políticos son instituciones de interés público, pero no son instituciones públicas porque no son instituciones del Estado. Por lo tanto, reciben fondos públicos, pero no son instituciones del Estado. Por lo tanto, cambiar la naturaleza jurídica en virtud de una ley de los partidos sería incongruente con lo que establece la propia Constitución. Entonces habría que cambiar la Constitución. Habría que cambiar la Constitución. Claro. Es decir, el fenómeno sería mucho más complejo. Okay. ¿Verdad? Por lo tanto, yo creo que lo más razonable, lo más saludable para garantizar lo que dice la Constitución actual es que eliminemos del menú de opciones la idea de primarias abiertas y simultáneas. Igual hay dos argumentos más políticos, no jurídicos. Uno es que, por ejemplo, las experiencias donde hay paso, primarias abiertas, no significan competencia interna. Es decir, la mayor parte de las candidaturas en Argentina no tienen competencia, es decir, tú haces la elección interna unos meses antes de la elección general, la gente tiene que ir a votar porque es obligatorio participar en la primaria, pero en realidad legitima a las candidaturas que los partidos pusieron, porque normalmente el 90% de las candidaturas no se da la competencia, con lo cual solamente votan por un precandidato. Exactamente. Sí. Con lo cual es una simulación, porque en realidad no hay democracia interna. Claro. Y la otra cuestión es la fatiga electoral. Y claro, con lo bueno que tienen las PASO es que el costo electoral de la interna la lleva el organismo electoral. Te reduce el costo de que si lo hace internamente cada partido. Porque hacer interna supone doble campaña, la campaña para la interna y la campaña general. Lo bueno de las PASO es eso, es decir, que reduces el costo, pero te genera fatiga electoral. O sea, pones al país en elecciones mucho antes. Bueno, nuestros países inician las precampañas un poco antes de los periodos, ¿no? Pero digamos en general, pero en este caso pones a las maquinarias de los partidos muchísimo antes a definir el proceso de selección. ¿Pero qué motivó en Argentina la creación de la ley PASO? ¿Qué circunstancias nacionales se dieron en Argentina para proceder a este sistema? La historia política de Argentina es un poco complicada, digamos. Había decretos para hacer internas
metidos, cajoneados ahí en la Dirección Nacional de Partidos y en el Congreso durante mucho tiempo. Y en el 2012 fue, si yo no me equivoco, fue Kirchner, fue el presidente Kirchner el que motiva, pero había venido como durante mucho tiempo, como ahí pululando la idea de reformar. En Argentina uno nunca sabe cuáles son las razones políticas que llevan a cabo las grandes reformas, ¿no? Porque siempre son como coyunturas muy críticas. Pero sí es cierto que hay como yo le llamo el efecto Daniel Sobato, o sea, hay como una tradición, nuestro querido Daniel, ¿no? Que él tiene, que muchas veces desde ideas se impulsan muchas reformas, no estoy diciendo que esta sea en particular, pero sí en los 90 hubo como una moda, si quieres, para incentivar que los partidos se democraticen y que hicieran reformas internas competitivas de procesos de selección de candidaturas. Y muchos partidos de América Latina lo hicieron. Uruguay es el que innova de alguna manera creando este sistema. Pero en Uruguay, Flavia, se reformó la Constitución. Es Sí, decir, claro. en Uruguay, para que exista hoy día primarias abiertas y simultáneas, hubo que reformar la Constitución. En el 96, claro que sí. Pero el sistema es distinto porque aunque todos tienen que ir a la competencia, digamos, hay competencia porque los partidos uruguayos son distintos, tienen como facciones o como grupos internos institucionalizados, ¿no? Los partidos argentinos son una cosa más volátil, ¿no? Son más movimentistas, ¿no? Yo creo que a mí la única duda que yo tendría sobre esta discusión es si obligando a los partidos a hacer un determinado tipo de mecanismo, uno puede asegurar que garantiza mayor democracia interna. Mi experiencia es que porque tú pongas al partido en una competencia para seleccionar al candidato presidencial, eso no supone más democracia interna. Es decir, que cualquier reforma debería contemplar no solo la selección de candidaturas presidencial, sino todo el proceso para que realmente sea como un revulsivo, ¿no? Como un poco al estilo Tony Blair en el laborismo inglés en el 96, ¿no? Que cuando él, porque en realidad nosotros decimos primarias, pero lo que estamos pensando no son primarias, porque las primarias son las norteamericanas, digamos, ¿no? O en todo caso las convenciones costarricenses. Pero nosotros en realidad estamos pensando en elecciones internas, una persona, un voto. No estamos hablando de primarias, las primarias son otras cosas, suponen negociaciones de votos, te doy, te traigo, ¿no? Todos vieron House of Cards y cómo hacerse con la convención a último momento, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que la pregunta es, ¿sometemos a los partidos a este tipo de dinámicas? ¿Realmente los democratizamos? Mis datos dicen que no, que hacemos un esfuerzo sustantivo, pero normalmente, o sea, los políticos latinoamericanos, y hablo de los políticos porque son los que siguen dominando las decisiones públicas, no tanto las políticas, sino los políticos latinoamericanos les encanta la negociación. Entonces, mi experiencia es que las primarias, salvo excepciones, salvo casos especiales, donde realmente había una organización interna muy fuerte, donde realmente había representantes de cada uno de los grupos, donde había financiamiento del partido para cada grupo. Esto es el PAN en el 2004 con la elección de Calderón, donde ganan candidatos que son los contrarios a la cúpula, que también eso es lo que debería permitir una primaria, es decir, que aquel que es el candidato díscolo, digamos, tenga las mismas opciones de ganar. Esas son elecciones internas competitivas fuertes. Esas son más bien excepciones en la historia política reciente de la región. Lo que la experiencia muestra que terminan siendo simulaciones o espacios de legitimación de arreglos de élites. Y yo digo, si esto termina siendo así, ¿por qué no seguimos usando las convenciones y no sometemos al partido a los conflictos que genera, al costo económico que supone hacer las primarias? Si no van a ser incluyentes, si no van a tener reglas de juegos equitativas, ¿por qué vamos a someter? Yo creo que hay que innovar más. Creo que nuestros países necesitan ideas un poco más frescas, novedosas, ¿no? Sí. No sé cuál sería mi recomendación ahora mismo para este debate, pero digo, yo creo que hay que superar
la literatura antigua en esto, digamos, porque hay un problema mayor. Quizás ustedes no lo ven porque ustedes viven aquí. Para mí ustedes tienen todavía un sistema de partidos súper fuerte, pero esto no es América Latina. Sí. Y yo sé que de lo que ustedes recuerdan de cómo era su sistema de partidos, quizás ahora lo ven más débil, pero si ustedes lo ven en comparación a lo que son los sistemas de partidos de la región, la gente se ha desconectado de la política partidista tradicional y hay que saber adaptarse. Claro. Con eso que decía Flavia, hay dos cosas, ¿no? Primero, con respecto a la modalidad que podría asumir cada partido para la escogencia de sus candidatos. Yo pienso que el tema de primarias tiene como mucho que ver con una tendencia hacia la americanización de la política en América Latina y en el mundo. Hay como una tendencia a imitar lo que hacen los americanos. Si en Estados Unidos se hacen debates, de repente nosotros queremos hacer debates, ¿no? Pero si el método que se utiliza es de conferir tiempos a los que participan, ya estamos copiando la metodología de cómo distribuir los tiempos de los que debaten. La idea de los spots, ¿no? Los 30 segundos, ese método de difundir, hay una tendencia hacia la americanización y ahí está el tema de las primarias. Yo creo que efectivamente pudiera haber otras modalidades siempre y cuando se respete la democracia interna y el derecho de los afiliados. Las convenciones podría ser una de esas modalidades, en efecto. Puede haber convención de delegados, convención de dirigentes, convención de militantes, pero todo se refiere siempre a una participación interna. Y el sufragio universal serían las elecciones cuando se va a escoger ya el candidato para el cargo, ¿no? Entonces ahí es que está el debate de hasta cuál es el límite de participación para la escogencia de candidatos. Muchas modalidades. Si el partido decide que sea por aclamación, será por aclamación. Si el partido decide que sea por una encuesta, pues decidimos que fue por una encuesta. Pero siempre lo decidimos internamente, es decir, el partido decide internamente. Yo comparto esta visión. ¿Se acuerda del magistrado Pinilla de Panamá? Él siempre decía, cuando yo no estaba de acuerdo conmigo, me decía, querida Flavia, Flavita, querida Flavita, nosotros le damos dinero público a los partidos. Nosotros le tenemos que exigir democracia interna. Y ese era su argumento, cuando yo decía, no metamos en la vida interna de los partidos. Hay que encontrar el equilibrio. O sea, yo no quiero partidos fotocopias, ¿no? Que todos tienen que ser iguales. Yo creo en la autonomía de los partidos. Pero también creo que los partidos tienen que ser responsables ante su comunidad, ante su sociedad. Y sobre la americanización de la política, yo estoy de acuerdo con usted hasta ahí. Porque usted bien sabe que si usted es político en América Latina, si usted no va a los barrios y no camina en los barrios, usted no va a llegar a ningún cargo que usted quiera ser candidato. Entonces es cierto que en un nivel, digamos en el de la televisión, estamos adoptando como estrategias y como medidas o como ideas mucho de la americanización de la campaña, pero la política latinoamericana sigue siendo de merengue y bachata, es decir, tenemos que ir a bailar con la gente, si no la hacemos, por supuesto, como bien sabes. Aquí hace falta el disco light, ¿no? Vivito y coleando, el disco light por Nueva York. Flavia, volviendo un poco otra vez al plano académico. Estábamos haciendo academia. Sin duda. Digamos, el objeto de la ciencia política. Una clasificación entre teoría política, estudios comparativos, políticas públicas y relaciones internacionales. Sin embargo, hay un gran debate en América Latina y en otras partes del mundo sobre el tema metodológico, ¿no? O sea, ¿quién hace verdadera ciencia política y quién, digamos, todavía sigue en un plano especulativo, sigue haciendo filosofía? ¿Cómo se da este problema, digamos, en las instituciones académicas de América Latina, en los centros de investigación? ¿Influye dónde se ha estudiado? ¿Cuáles son las influencias intelectuales que se tienen? Pues el libro es una excelente respuesta a todas estas preguntas, ¿no? Porque el libro da cuenta de las diferencias sustantivas, incluso como están planteados los capítulos, ¿no? De los que se formaron en la academia gringa o en la academia europea y los que se formaron de una manera más
light metodológicamente hablando, digamos, ¿no? Yo estoy esperanzada porque creo que en los últimos años se han hecho esfuerzos sustantivos, no solo por desarrollar una ciencia política, una política comparada más rigurosa en términos metodológicos, sino en América Latina. Hay un libro reciente en Perú que se publicó que es La política comparada mirada desde el sur, donde se discuten las afirmaciones hechas en Estados Unidos. Piensa que durante muchos años América Latina fue y sigue siendo estudios de área, como si fuéramos una cosa menor, ¿no? Y lo que no pasaba exactamente a lo que pasaba en Estados Unidos era un caso desviado, cuando quizás no éramos tan desviados. O sea, el populismo, ¿de dónde sale? ¿No? Sale de Rusia, sale de Estados Unidos, pero las manifestaciones populistas se van a dar en América Latina. Bueno, resulta que ahora los de la academia anglosajona, los que hacen ciencia política, retoman los conceptos del populismo, pero las principales teorías y discusiones del populismo, ¿dónde surgieron? Surgieron en las aulas de América Latina, como la teoría de la dependencia, la teoría de la transición. Eran latinoamericanistas los que pusieron en la política comparada más global estas discusiones. Entonces yo estoy como esperanzada porque creo que hay una discusión en algunos países más que en otros, en algunos espacios más que en otros, es verdad. Depende mucho del grado de institucionalización de la disciplina. Hay una gran fragmentación. O sea, hay gente que hace una ciencia política que cree que son los únicos que hacen ciencia política y que todos los demás no. Y hay otra gente que confunde esto con la discusión de mesas separadas de Almond, ¿no? Según tu enfoque metodológico y según tu técnica y según tu ideología. Y otra cosa muy distinta, para mí esto es un debate metodológico importante, otra cosa muy distinta es lo que no es ciencia política. El ensayo, la especulación, me inventé ideas y las creé yo, pero como si había 100 libros sobre ese tema, pero nunca lo leí, ¿no? Eso para mí directamente no es ciencia política, ¿no? El pensamiento especulativo, como señalabas. Pero creo que la ciencia política ya tiene mucho más claro. Hay 18.000 estudiantes de ciencia política en México. Hay 100 universidades, por lo menos una en cada uno de los 32 estados del país que tienen ciencia política como licenciatura. El nivel de institucionalización y de discusión es distinto en México, Argentina, Brasil, Colombia. Recientemente Ecuador se ha sumado a esto, Chile, Perú. Perú hace 15 años no había politólogos. Ustedes tienen que ver las cosas que los chicos y chicas de la Católica de Perú han hecho, porque 10 de sus profesores vinieron y crearon la carrera de ciencia política cuando no existía. Fernando Tuesta Soldevilla, nuestros queridos amigos, Eduardo Dargent, Martín Tanaka. Y hoy los estudiantes de licenciatura hacen investigación de punta. Y eso hace 15 años. Yo llegué a Perú en el año 99, de la mano del profesor David Scott Palmer, y ahí no había ciencia política, ahí había todo opinología, ahí era la fábrica de cosas, había una presencia de muchos abogados diciendo que hacían ciencia política, pero eso no era ciencia política. Hoy las tesis de los estudiantes de la Católica cambian la manera de pensar las cosas. Entonces yo creo que hay una diferencia sustantiva según los países, claro, del grado de fortaleza de la disciplina, el número de carreras. No basta solo con tener una carrera de ciencia política, sino que se enseña como ciencia política, una vibrante discusión metodológica. Si tú estás más vinculado, digamos, a la academia más anglosajona, ahora estarás haciendo experimentos. Algunos en América Latina hacen experimentos, la mayor parte no tiene esa formación metodológica para hacerla. Sí. Hay poco de trabajo explicativo, hay mucho de trabajo descriptivo, pero cada vez más enseñamos a nuestros estudiantes a explicar, ¿no? Ese método cuantitativista norteamericano, ¿cuánto ha penetrado y cuánto predomina hoy día en América Latina? Mucho, pero no es el dominante. Ya hay, por ejemplo, escuelas de métodos mixtos, se llaman, ¿no? Donde te enseñan a hacer cuanti y te enseñan a hacer quali. Es cierto que hay como una cierta cosa despectiva a todo lo que no sea cuantitativo, no lo vamos a negar, ¿no? Pero también es cierto que hay mucho trabajo cuantitativo que no ayuda a explicar las cosas, ¿no? Entonces,
yo siempre les digo a mis estudiantes, yo puedo contar la cantidad de mujeres que hay en un congreso y puedo hacer regresiones y análisis factoriales para explicar esto, pero si no sé traducir esto en un lenguaje que la gente me ayude a entender por qué ocurre esto, que no me lo va a decir no sé, hay una discusión muy fuerte en México porque yo en un estudio dije que el activismo judicial no había impactado en la representación política de las mujeres. Crisis total. ¿Cómo me animo a decir una cosa así? No, yo lo que estaba diciendo es que el estudio que habíamos hecho para 32 años, para 30 años, para 32 legislaturas, no me permitía decir que la variable activismo judicial impactaba en el nivel de representación de las mujeres. Crisis absolutas. Trabajo en jurídicas, imagínense que yo en jurídicas diga que el activismo judicial no impactaba, era como muy fuerte, ¿no? Yo no estaba diciendo que no impactaba en sí, yo decía que la variable así medida no iba a impactar, que tenía más peso otro tipo de variables. Entonces, claro, si yo me quedo ahí y no lo sé explicar cualitativamente, entonces hay como una disonancia, porque se puede quedar como un análisis meramente cuantitativo que no ayuda a entender las cosas. Yo pienso que las encuestas, digamos, como análisis empírico, es algo que se ha universalizado, ¿no? Y que cada vez hay como un mayor perfeccionamiento en establecer con exactitud un margen de error más o menos aceptable, cuál puede ser el nivel de posicionamiento electoral. O los análisis cualitativos, donde efectivamente se puede entender cuáles son las tendencias que se van dando en las formas de pensar de la gente. Pero en el ámbito académico de las ciencias políticas, esas regresiones lineales, ¿no? Esos estudios así, digamos, con muchas estadísticas son incomprensibles. Leer una revista de ciencias políticas de Estados Unidos, de APSA, sencillamente es no poder entender absolutamente nada. ¿No habría también una desconexión entre esa forma de hacer ciencia política y un estudio efectivo de la realidad política? Sí, claro. Pero eso no se lo puede decir usted muy fuerte en muchos espacios, ¿no? Digamos que yo apuesto al mensaje positivo. Y el mensaje positivo es que pues yo soy demócrata y entonces creo que si hay gente que quiere hacer análisis cuantitativos, que haga análisis cuantitativos, y si me ayudan a estar segura que una variable impacta o una variable no impacta, pues me ayuda a comprender. Y si hay otra gente que quiere hacer análisis con técnicas cualitativas y me ayuda a comprender mejor cómo funciona una determinada realidad, si alguien quiere cruzar y hacer cruces de métodos y técnicas y usar cuanti y quali, fantástico. El problema es que los muy cuantis no creen en lo quali. Y lo siguiente es que no formamos a nuestros estudiantes en matemáticas ni en metodología, y entonces hay una distancia muy fuerte entre nuestros estudiantes y esa ciencia política. Es verdad que en los últimos años en algunos países ha ido como acercándose, porque ha habido como muchos que se graduaron en las universidades norteamericanas y europeas han regresado a América Latina y han hecho academia en América Latina. Uno de los capítulos que publicamos acá en el libro es el de la diáspora politológico-argentina, ¿no? Argentina, uruguaya, brasileña, chilena y paraguaya, era del Cono Sur, ¿no? Y nosotros no entendíamos por qué los brasileños se iban a estudiar y regresaban, los uruguayos se iban a estudiar y regresaban cerquita de Uruguay, y los argentinos no regresamos, estamos todos fuera. Nosotros contamos con Andrés Malamud cerca de 82 politólogos y politólogas argentinos que habían hecho la licenciatura en Argentina, que se habían ido a hacer el posgrado y no habían regresado. Y si ustedes hacían el seguimiento que nosotros hicimos, todos estaban insertos en la academia gringa, en la academia europea. En la reunión de CEISAL del año 2010 había 21 representantes de países, de los cuales la mitad eran argentos que trabajaban en sus países. Entonces el representante de Francia, Carlos Kennan, argentino. El representante de Portugal, Andrés Malamud, argentino. La representante de España éramos yo y otra colega argentina. La representante de Suiza, Janine Awel, argentina. Una mafia por todo el mundo, ¿no? O sea, expandido por todo el mundo. Entonces, esto
claro, habla de los recursos que tienen en cada uno de los países las propias academias. Entonces, muchos han regresado, otros no, depende de los países, pero ya estando en los países hay islas. Entonces hay gente que hace muy cuanti en unas universidades que casi no dialogan con los que son más quali en el mismo país. Hay redes y asociaciones donde no van, hay gente que directamente no va a los congresos que se hacen de la disciplina en la región y van a los europeos o a APSA o a Midwest y demás, ¿no? Pero yo, a pesar de eso, creo que estamos mucho mejor que cuando yo empecé a estudiar ciencia política, que no sabían ni siquiera qué era esa palabra, ¿no? Claro. Mirando hacia el futuro ahora, el tema del Big Data, algoritmos, ¿cómo podría conectarse con el avance de la ciencia política? Pues ya hay varios estudios, ¿no? Por ejemplo, Ernesto Calvo ha hecho estudios muy interesantes de Big Data y identificación del algoritmo para Twitter, para análisis de redes. Se está haciendo mucho análisis de redes. Bueno, pregúntele a Cambridge Analytica las cosas que se pueden hacer con el uso de Big Data. Entonces yo creo que eso está interesante. En las escuelas de metodología, por ejemplo, en la mexicana que se está haciendo hoy, esta semana, Ernesto está enseñando cómo se usa esto a los chicos que van a la escuela de IPSA en Flaxo, México. O sea que se están haciendo, pero no están en las asignaturas básicas de formación de nuestros estudiantes de licenciatura. Entonces, la brecha siempre va a mantenerse, ¿no? Otra parte del libro es cómo nos ven desde fuera, desde Estados Unidos, Francia, España, Alemania, Suecia, Noruega, etc. Esos centros de estudios, más las fundaciones que existen, la Fundación Adenauer, la Fundación Ebert, ¿cómo ven el tema de América Latina desde una perspectiva de ciencias políticas? Bueno, yo viví 18 años en uno de esos centros de estudios donde yo creía que estábamos haciendo ciencia política puntera, y la estábamos haciendo, yo creo, en su momento. Yo creo que esa ciencia política es tan importante como la ciencia política que se hace en América Latina. Muchos de esos colegas hacen muchísimo esfuerzo por estar en sus academias, pero no perder el contacto con la academia de los países en los que estudia, ¿no? Este centro donde estuvo fue en Salamanca. Yo sí. Sí, el del Instituto Iberoamericano. El Instituto en Salamanca. Iberoamericano. 18 años ahí. 18 años. Yo pensaba que tiene 18 años de edad. Me encantaría, pero no, presidente. No creo que mi papá me hubiera dejado venirme hasta Dominicana a los 18. Bueno, quizás, me dejó ir a Salamanca, así que sí. Bueno, ese fue el centro pionero en España para estudiar los temas iberoamericanos, con esa perspectiva de ciencia política. De ciencia política, sí. Sí, el trabajo del profesor Manuel fue muy importante, ¿no? O sea, él formó varias generaciones de estudiantes. Bueno, muchos aquí han sido sus alumnos y demás. El profesor Manuel Alcántara, ¿no? El profesor Manuel Alcántara. Y él era muy riguroso y tenía una escuela muy fuerte, formado con Jonathan Hartlin en Estados Unidos, sí, uno de los expertos en República Dominicana, ¿no? Sí. Entonces el profesor Alcántara estudió junto con Jonathan. En Chapel Hill, alumnos de la maestría ya. Okay. Era el profesor Alcántara. Alcántara estuvo en Duke. En Chapel Hill. En Chapel Hill. Y él salió de la Complutense. El de la Complutense es que se muda a Salamanca y en el 93 se crea el instituto y él gana la plaza de catedrático y le dan la dirección del instituto de Salamanca. Ambos han estado en Funglode. Tanto el profesor Manuel Alcántara como Jonathan Hartlin han estado en distintas oportunidades aquí en la fundación. Y el libro de Jonathan está traducido por la editorial, sí, claro, que es un libro básico para entender República Dominicana. Entonces, no es el único centro, hay muchos centros en España. Vimos después el Instituto Ortega y Gasset. El Instituto Ortega y Gasset, que es anterior al Instituto de Salamanca. Luego está el instituto la facultad, ¿no? En Santiago de Compostela. Luego se creó un instituto en Alcalá de Henares, donde Pedro Pérez Herrero, exacto, él vino también el aquí, historiador. El historiador, sí, claro. El mexicanista. Entonces,
bueno, España era lógico que tuviera esta tradición, Francia tiene una activa... Pero es una lógica diferente, ¿no? Porque antes España estaba mucho en historia colonial. Claro. Sí, historia colonial de América Latina, los papeles de Sevilla. Sí. Ya No, luego como ciencia política es Salamanca y Ortega y Gasset. Sí, exactamente. Y Santiago de Compostela también con Ramón Maíz. Exacto. Sí. Luego va a haber gente que hace políticas públicas sobre América Latina en Barcelona, ¿no? Subirats, ¿no? Y todo Ricard Gomá y todos ellos, ¿no? Pero sí, seguramente el impacto más fuerte de la ciencia política latinoamericanista vino de Salamanca y de estos grandes proyectos que se hicieron, ¿no? El proyecto de élites parlamentarias, el proyecto de legislativos, el proyecto de partidos políticos, ¿no? Donde usted participa junto con Manuel Alcántara. En esos volúmenes sobre los partidos políticos de América Latina. Sí, mis primeros 7 veces de editar un libro fueron esos, de 2000 páginas, sí. Y yo creo que el esfuerzo comparativista de Salamanca es lo que hay que destacar, ¿no? O sea, la intención de que hubiera proyectos que incluyera a todos los países de la región. Entonces, la visión que nosotros teníamos era que había que hacer una ciencia política muy rigurosa, metodológicamente muy rigurosa. La formación de nuestra gente era una formación que no era estar sentado en un box de investigación, había que salir a campo. Cada uno de nosotros era como medio experto en algún país. A mí me había conquistado Ecuador y yo me había ganado Ecuador después de que me había costado mucho convencer al profesor de que yo iba a estudiar Ecuador. Si no tenías país te tocaba Paraguay, entonces todos elegían a ver cómo hacían para tener país. Mucha gente eligió Dominicana, Ana Belén, por ejemplo, estuvo aquí mucho tiempo trabajando. Era una formación muy rigurosa, de mucho trabajo, una formación que también Sciences Po con Olivier Daven. Sí, que ha estado también aquí Olivier Daven, ha estado aquí en Funglode, en el Instituto Global, ¿no? Claro. Y la maestría sobre América Latina contemporánea. Correcto. Ciencias políticas para el desarrollo. Y muchos chicos de Olivier vinieron aquí a hacer pasantías del OPALC que ellos tenían, ¿no? Entonces, era una manera de hacer desde Europa ciencia política aplicada, ¿no? Entonces, yo creo que es una ciencia política muy... O sea, la gente que está haciendo en Europa, América Latina, está muy conectada a los temas de la región. El trabajo de Janina Welp desde el Instituto, desde el Centro para América Latina de la Universidad de Zúrich es impecable. Todos los estudios de democracia directa, cuando nadie estudiaba democracia directa, Janina los lideró, digamos, con sus colegas. El trabajo de Andrés Malamud desde Lisboa, desde las relaciones internacionales, pero también desde la... Bueno, hoy Andrés es uno de los más tuiteros de los tuiteros, digamos, pero siempre he tenido una tradición muy fuerte de estudios muy rigurosos, ¿no? Y en Estados Unidos son los centros de estudios de América Latina de distintas universidades, ¿no? Sí, y ahí, bueno, el Helen Kellogg Institute de la Universidad de Notre Dame durante muchísimos años fue un centro que formó a muchos de los que ahora están desarrollando la ciencia política. Bueno, ahí estuvo Guillermo Donnell. Claro. Ahí estuvo y el profesor Mainwaring, ¿no? Por Scott supuesto. Mainwaring, ¿no? Exacto. Y ahora está en Oxford. No. No está en Oxford. Mainwaring acaba de regresar, o va a regresar en los próximos meses a Notre Dame, pero el gran fichaje de Notre Dame es nuestro Aníbal Pérez Liñán. Claro. Se va a Notre Dame después de 15 años en Pittsburgh. Ahora, Notre Dame fue un cambio, una ruptura en lo que eran los centros de estudios de América Latina en Estados Unidos, que realmente se forman a partir del impacto de la Revolución Cubana. O sea, el interés por estudiar los temas de América Latina fue la Revolución Cubana. Sin embargo, en Notre Dame ya es el paso de la transición democrática. Claro. Y empezar a ver el enfoque desde el punto de vista democrático institucional. Y además ellos con la famosa investigación que hacen O'Donnell, Schmitter, Whitehead, financiados por el Woodrow Wilson, donde ponen como a 20 y pico de estudiantes de doctorado y profesores avanzados a desarrollar todo el enfoque voluntarista para explicar las transiciones, ¿no? Superando la visión estructuralista o la visión de determinismo, ¿no? Entonces yo creo que es un cambio sustantivo, ¿no? Yo creo que Notre Dame es también un instituto que impactó muchísimo en el desarrollo de la ciencia política de la región. Claro. Flavia, hay un capítulo sobre República Dominicana que elaboró Stephanie, ¿verdad? Y que no le vamos a contar esta noche para que lo puedan leer. Tarea obligatoria leer ese capítulo de Stephanie
sobre la ciencia política en República Dominicana. Por supuesto, podemos seguir aquí conversando toda la noche, pero haríamos un mal ejercicio de desestimular la lectura del libro por parte de los participantes. Exactamente. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle fin aquí entre usted y yo y dar paso entonces para que algunos del público puedan directamente hacer preguntas. ¿Les parece? Claro que sí. Un aplauso para Flavia.